Bueno, no todas las series caen en la categoría de geométricas o telescópicas, por lo tanto no podemos aplicar las técnicas que vimos en la clase anterior. Entonces hay que ver una nueva forma de determinar la convergencia. Esos métodos que me permiten determinar si convergen o divergen se llaman criterios de convergencia. Hay de muchos tipos. Nosotros en este curso vamos a revisar 3. El criterio de la integral, el criterio de la razón o las proporciones y el criterio de la raíz. El día de hoy vamos a revisar el criterio de la integral y la próxima sesión revisaríamos los otros 2. Y bueno, ¿en qué se basa este criterio de la integral? Partimos de una serie infinita que puede ser cualquier serie, la vamos a representar aquí nada más. Tenemos una serie que va desde el 1 hasta el infinito y pues vamos a representarla con una A. Es la serie A subíndice K. Vamos a suponer que esto es una serie, es infinita, es de términos positivos, porque ya ven que si teníamos ahí un -1, ya los términos de la serie me van quedando más, menos, más, menos. En este caso, no. Vamos a trabajar con una serie que solo tiene términos positivos. Y vamos a suponer que esa serie la podemos representar mediante una función. Vamos a llamarle aquí. La puedo representar mediante una función, de forma que cuando yo lo evalúo en 1, me da el primer término. Si la función la evalúo en 2, me da el segundo término de la serie. Si la evalúo en 3, me da el tercer término de la serie. Y así sucesivamente. Entonces, si evalúo la función en n, me daría el enésimo término de la serie. ¿Qué otra característica va a tener? Bueno, que si estamos hablando de términos positivos en la serie, pues entonces la función también debería de darme términos positivos. Entonces, la función es positiva o mayor que 0. ¿Qué otra característica debe tener esta función? Que la función es continua. Es continua y si ya no es continua, pues entonces voy a tener problemas para generar todos los términos de la serie. Entonces debe ser una función positiva, continua y además decreciente. ¿Por qué decreciente? Pues porque necesito que esa serie sea convergente. Y si los términos en esa serie van aumentando o al menos se quedan igual, pues eso no se va a ir acercando un número porque cada vez le estoy sumando una cantidad, y entonces pues eso ya no es convergente. Entonces, para que tenga la posibilidad de ser convergente, esa función debe ser decreciente, es decir, cada término en la sucesión, en la serie, debe ser más pequeño que el anterior. Y bueno, no es necesario que esta función cumpla con estas 3 condiciones en todo el dominio. Con que lo haga en los términos de la serie, es decir, desde 1 hasta infinito, es suficiente. Es decir, esa función debe ser positiva, continua y decreciente para valores de x que sean mayores o iguales a 1. Si tengo una función que cumpla con estas 3 condiciones, entonces puedo aplicar el criterio de la integral. Y bueno, vamos a representar una función positiva, continua y decreciente. Una función que sea positiva, continua y decreciente se vería más o menos así. Es continua, no tiene huecos, es positiva porque está por encima del eje X y es decreciente. Cada término es más pequeño que el anterior. Y bueno, la característica de esta función es que cuando yo la evalúo en 1, pues me debe dar el primer término de la serie. Entonces, este punto de aquí sería A1.
Si la función yo la evalúo en 2, me va a dar el segundo término de la serie. Al evaluarla en 3, me da el tercero. Y bueno, vamos a suponer que aquí hacemos un corte porque en realidad vamos a evaluar una cantidad muy grande. Entonces vamos a suponer que aquí cortamos la función. Y entonces nos brincamos hasta el enésimo término. Al evaluar la función en este punto, me daría el enésimo término de la serie. Entonces aquí le vamos a poner que lo que está en azul es la función f. Bueno, si nosotros tratamos de aproximar el área debajo de esa función f, desde 1 hasta n, por ahorita lo vamos a dejar desde 1 hasta n. Vamos a ponerle converte. Si nosotros aproximamos el área debajo de esa función, y vamos a suponer que ahorita la primera aproximación la vamos a obtener con una suma inferior. ¿Alguien se acuerda qué es una suma inferior? Lo que vimos en el primer parcial. Aquí se me olvidó ¿No poner. era la suma izquierda? Ah, 3. Suma izquierda cuando la calculamos por el lado izquierdo, suma derecha cuando la calculamos por el lado derecho, y había otras que eran inferior y superior. ¿Cuál era la diferencia? Que la inferior siempre me va a dar un valor menor que el verdadero y que la suma superior siempre me va a dar un valor que es mayor al verdadero. En este caso, si nosotros lo aproximamos mediante una suma inferior, es decir, el valor será menor al real, entonces vamos a tomar la altura de estos rectángulos en el extremo derecho, ya que la función es decreciente. Entonces, para aproximar el área, haríamos primero el cálculo del área del primer rectángulo, que sería esta de aquí. Y el área de ese rectángulo es la base por la altura. La altura la tomamos en A2. Más el área del segundo rectángulo, que otra vez la vamos a tomar en el lado derecho. Entonces sería el área de esta región. Y el área de esa región es la base. Todos miden una unidad en la base. La base por la altura. La altura la tomamos en A3. Y continuaríamos haciendo eso en cada uno de los rectángulos. Para la 3 estaría, el tercer rectángulo, el área sería 1 por A4. Y pues vamos a hacer eso hasta llegar al último, en el cual la altura la tomaríamos en el extremo de la derecha y entonces sería la base por la altura. Tenemos la suma de A1, de A2, A3, A4 hasta el AN. Y esto se aproxima a la enésima suma parcial
con una pequeña diferencia que falta el primer término. La enésima suma parcial es desde el A1 hasta el AN. En este caso tengo desde el A2 hasta el AN, entonces es como la enésima suma parcial, excepto que le falta el primer término. Y entonces, toda esta región, si nosotros la calculamos, la enésima suma parcial menos el primer término, que es decir, el área de toda esta sección. Bueno, aquí no aparece, pero pues también se está calculando. El área de toda esta sección, no sabemos cuánto da, pero seguramente es menor al valor verdadero de la región, o sea que sería menor a la integral que va desde 1 hasta n para la función f. En este caso, como la función es positiva, sí podemos afirmar que la integral que va desde 1 hasta n corresponde al área debajo de esa función. Y entonces, el área debajo de esa función es mayor que el cálculo que nosotros estamos obteniendo aquí. La convergencia de una serie, independientemente del método que utilicemos, depende de que la enésima suma parcial, cuando n tiende a infinito, se aproxime a un valor. Entonces, si este valor existe o si este límite existe, la serie converge. Entonces, en este caso nosotros tenemos casi ese mismo valor, solo le faltaría el primero. Si nosotros decidiéramos determinar el valor de esta suma de 1 a infinito, sería un poco más pequeño que la integral que va desde 1 hasta infinito para esa función. Si resulta que calculamos la integral de 1 a infinito y esa integral converge, ¿qué podemos esperar de este valor que es un poco más pequeño? Es posible que si esta converge, este que es más pequeño se vaya a infinito. No, ¿No? ¿Por qué? porque si uno ya converge, el otro también debería. Exactamente, muy bien, Fer. Esa es la conclusión. Entonces, a partir de esta figura y este razonamiento, podríamos concluir que entonces, si esta integral converge, esta suma que es más pequeña, no se me puede ir a menos infinito. ¿Por qué? Porque estoy hablando de términos que son positivos. Entonces, no se me puede ir a infinito. Pero si esta se acerca a un valor, esta que es más pequeña no se me va a ir a infinito. No diverge. Entonces, si esta converge, resulta que esta también converge. Y esa es una de las conclusiones de este método. Si la integral converge, también la serie. Ponerlo aquí. Entonces, ahí está la primera conclusión. Si la integral converge, la serie también. Siguiente, vamos a dibujar otra vez el comportamiento de esa función. Vamos a ponerlo por acá. Ay. Nuevamente dibujamos a la función f. Y otra vez, al evaluarla en 1, 2 y 3, pues nos estaría dando todos los términos de la serie.
tendríamos al A1 al evaluarla en 2. Tendríamos el A2 al evaluarla en 3. Tendríamos aquí el A3. Y pues vamos a suponer que continuamos haciendo esto. Y aquí tendríamos el AN. No es cierto, este es el N. Y entonces este de acá sería el AN. Y pues el término que está antes es el N-1, por lo tanto, acá estaría el AN-1. Vamos a aproximar el área debajo de esa función, pero ahora utilizando un valor que sea mayor al verdadero. Entonces vamos a tomar rectángulos que tengan un área superior. Entonces, por lo tanto, ahora el área del primer rectángulo sería esta de aquí. Entonces, si nosotros aproximamos el área, sería la suma del área 1, que es la base, por la altura. Para mi segundo rectángulo, hacemos lo mismo. La altura la tomamos en el lado izquierdo para que sea un área superior. Y entonces el área de ese rectángulo es la base por la altura. Hacemos lo mismo en el tercero y ahora la altura estaríamos tomándola en el lado izquierdo. El área de la región 3 es la base por la altura. La altura es A3. Y pues haríamos esto hasta llegar al último rectángulo, en el cual para que el área sea superior la vamos a tomar en la izquierda. O sea que el área de mi último segmento sería la base por la altura. La altura la tomamos en el AN-1. Y entonces el área se aproxima a una suma parcial, pero ahora no es la enésima suma parcial porque no tengo desde el 1 hasta el n. Tengo hasta el n-1, entonces es una suma parcial en donde llego hasta el n-1. No sé bien cuánto de esa región, pero por la forma en la que está calculada, el área de esta región es mayor al área verdadera. Y el área verdadera la podríamos obtener con una integral. Entonces, esa región que acabamos de obtener es mayor que el área verdadera, por lo tanto, esta se representaría así. Y esto es para un cálculo desde 1 hasta n. En realidad, como nuestra sumatoria va desde el 1 hasta infinito, en realidad, para hacer la comparación tendría que ser con la comparación de una integral de 1 a infinito, que como ya es una integral impropia, puede ser convergente o divergente. Vamos a suponer que calculamos esa integral de 1 a infinito y resulta que la integral es divergente. Si la integral es divergente y esta región es un poco mayor, ¿qué podríamos concluir? Que la suma también es divergente. Que la suma también es divergente, ¿verdad? Si esta es un poco mayor a esta y esta se me fue al infinito y esta es mayor, pues entonces también es divergente. Entonces la otra parte de este teorema es que si la integral diverge, entonces la serie también diverge por comparación entre estas dos cantidades. Entonces, según el criterio de la integral, yo voy a calcular una integral de 1 a infinito. Si la integral converge, concluyo que la serie converge, y si la integral diverge, entonces la serie también. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, No, esta es
Ok, gracias. Esto de aquí es la teoría. Ahora vamos a ver cómo lo aplicamos. Me va a dar a mí una serie y si esa serie se puede representar mediante una función, debo revisar si la función es positiva, continua y decreciente para valores de x mayores a 1. Si eso se cumple, entonces puedo usar el criterio de la integral en el cual me dice que tanto la serie como la integral convergen o divergen ambas. Entonces, primero hay que buscar la función que me representa los términos de esta serie. En este caso, pues sería nada más 1 entre x cuadrado más 1. Graficamos esa función para determinar si cumple con estas condiciones, que sea positiva de 1 a infinito, sí es positiva, es continua de 1 a infinito, sí, parece que no tiene ningún tipo de hueco o salto, es decreciente de 1 a infinito, sí es decreciente. Entonces, como cumple con esas tres condiciones, podemos usar el criterio de la integral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues determinar si la integral converge. Vamos a calcular la integral de 1 a infinito para la función 1 entre x cuadrada más 1. Si esa integral converge, pues la serie también. Como tenemos ahí un límite no acotado, pues es una integral impropia y hay que calcularla mediante un límite. En este caso, cuando b tiende a infinito, y ahora sería la integral desde 1 hasta b. Y la función es la misma, 1 entre x cuadrada más 1 con respecto a x. Hay que hacerlo como lo vimos en la tercera unidad. Primero resolver la integral y luego calcular el límite. Entonces, primero resolvemos esa integral. En realidad ya es una integral directa. Chequen en su formulario si tienen ahí dx sobre x cuadrada más a cuadrada o du sobre u cuadrada más a cuadrada. Es ya una fórmula directa. Y bueno, esto se evaluaría desde 1 hasta b. Ahí debe haber una fórmula que diga la integral de du sobre u cuadrada más a cuadrada. ¿Ya la encontraron? Es la de 1 sobre A arco tangente. Esa, Marita. 1 sobre a del arco tangente. ¿Qué más? De X sobre A. Bueno, en este caso de u sobre a. En nuestro ejercicio u es x y a es 1. Entonces, el resultado de esa integral sería 1 sobre a, o sea, 1 sobre 1, pues ya no lo ponemos. Por el arco tangente de u sobre a. Igual sobre 1 ya no lo ponemos. Ese es el resultado de la integral, pues ahora hay que evaluar en el límite superior e inferior. Este otro límite lo dejamos para el final. Evaluamos en el límite superior y entonces tendríamos arco tangente de b menos arco tangente de 1. Ya habíamos resuelto algo parecido. Si b tiende a infinito, ¿a qué valor se acerca el arco tangente? Bueno, el arco tangente cuando le damos valores que son muy grandes, si quieren metan a la calculadora, arco tangente de 10,000. Se acerca a 1. No, a ver, ¿cuánto te dio? 1.5. 1.5, ¿se acuerdan qué valor era ese? 1.57, eso es la mitad de un pi. ¿Medio?
Pi medios, ajá. Entonces, el arco tangente de B, cuando B toma valores muy grandes, se va acercando a pi medios. Y el arco tangente de 1, Pi cuartos. pi cuartos, muy bien. Y pues calculamos el resultado de eso. Pi medios menos pi cuartos me va a dar 1/4 de pi. Y como este límite sí existe, eso significa que la integral converge. Y como la integral converge, entonces la serie también converge. Por estas técnicas no podemos determinar al valor al que converge, pero a veces no necesitamos eso, necesitamos saber simplemente si esa serie converge o no. En los ejercicios que vienen después, nos es suficiente con saber si converge o no, aunque no determinemos a qué valor converge. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. No, maestra. Muy bien, entonces, pues revisemos un ejemplo más. Tengo yo aquí otra serie, es la serie K sobre K cuadrada más 1, donde K toma valores desde 1 hasta el infinito. Es una serie que me va a dar solamente términos positivos. Eso lo podemos representar mediante una función. La función sería x entre x cuadrada más 1. Hay que graficarla para determinar si podemos usar este criterio. Hay que graficarla para saber si la función es positiva, continua y decreciente para valores de x mayores a 1. Miren, vean aquí la función tiene una región creciente y una decreciente. No pasa nada. Mientras sea positiva, continua y decreciente para valores de x mayores a 1. Entonces, antes no importa qué comportamiento tenga la función, mientras de 1 a infinito se cumplan estas condiciones. Entonces, a partir del 1, sí es continua, decreciente y positiva. Por lo tanto, sí podemos utilizar el criterio de la integral. Así que pues hay que determinar si esa integral converge. Hay que calcular la integral de 1 a infinito de la función x entre x cuadrada más 1. Otra vez es una integral impropia, así que hay que calcularla con un límite. Sería la integral desde 1 hasta b, otra vez, x sobre x cuadrada más 1. En este caso ya no es fórmula directa, tengo que hacer una sustitución. Entonces vamos a hacer una sustitución u o cambio de variable, donde vamos a tomar como u x cuadrada más 1. La derivada de u sería 2x. Por lo tanto, el de x es igual a du sobre 2x. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución en la integral, tendríamos que es la integral de x entre x cuadrada más 1, es lo que tomamos como u, por dx, y dx es du sobre 2x. Con eso, pues se nos elimina esta con esta. Este 2 lo sacamos de la integral. Y me quedaría solamente la integral de du sobre u. Esa sí es fórmula directa. Entonces con eso ya hago resuelvo mi integral. Este límite, como no lo hemos calculado, se debe seguir indicando. Y ahora sí, al resolver la integral, me daría 1/2 de la integral de du sobre u. Sería el logaritmo natural de u. Y como u tenemos x cuadrada más 1. Y pues eso habrá que evaluarlo desde 1 hasta b.
Hay que evaluar en los límites superior e inferior. Este lo seguimos dejando pendiente. El 1/2 lo vamos a sacar. Y entonces evaluamos en el límite superior y entonces tendríamos logaritmo natural de b cuadrada más 1 menos, evaluamos ahora en el límite inferior y tendríamos 1 al cuadrado es 1 más 1 me queda 2. Evaluamos el límite y entonces si b toma valores muy grandes, logaritmo natural, ¿a qué valor se va acercando? ¿Qué valor me da el logaritmo si le estoy dando números cada vez más grandes? ¿Se acerca a un número? Si no saben, vayan dándole valores. ¿Cuánto me da el logaritmo de...? Ajá. Sí, maestra. Si no saben, vayan dándole, calculando logaritmo de 1000, logaritmo de 10,000, logaritmo de 200,000. ¿A qué valor se acerca el logaritmo cuando le doy números muy grandes? Pues yo creo que a ninguno, porque yo cada vez que le voy aumentando a un 0, solamente se va a aumentar. Sí, va a aumentar. Aumentar. Eso significa que entonces este límite no existe porque se me va a infinito. Logaritmo de 2, pues sí tiene un número, pero sería infinito menos lo que me dé acá. Eso va a seguir siendo infinito. Entonces, el resultado de este límite no existe. Y como no existe, entonces la conclusión es que diverge. La integral diverge, por lo tanto, la serie también diverge.